Gloria a Dios. Dios ha sido bueno y Él sigue siendo fiel. Estamos trabajando los temas del reino de Dios y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el reino de Jesucristo. Vamos a orar para que ese reino de Jesucristo se llene nuestro corazón y podamos conocer cada día más cómo trabaja el reino de Jesucristo en cada vida. Gracias te damos, Señor, por todos tus cuidados. Gracias por ser fiel y justo. Gracias porque sabemos que tú estás por nosotros. Gracias por tu reino. Gracias por el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor y le damos la gloria, la honra, porque Él es el Rey de nuestro corazón. Anhelamos que Él sea el Rey de nuestro corazón y que todos los días su reino se establezca en nuestras vidas. Vemos, Señor, que hay necesidad en esta tierra de que muchos vengan al conocimiento del reino de Jesucristo para que sean implantados en sus corazones esa norma, esa nueva conducta, esa vida de santidad, esa vida de amor hacia al Dios que nos vino a salvar, que nos viene a enseñar lo que le agrada, y no solo lo que le agrada, nos da el poder para realizar en nuestras vidas una obra perfecta. Tú eres el alfarero y como alfarero tú estás transformando cada vida. La ponemos delante de ti, Señor, y que aquellos que no han logrado caminar en la santidad de Dios, el reino de Jesucristo se establezca con poder para así alcanzar las riquezas de su gloria. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Bendecimos a todos los que están escuchando estos programas. Bendecimos sus vidas para que sean enriquecidas y en gran manera puedas tú llevar salvación, vida eterna, esa gracia, regalos y misericordias del Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque sabemos que Él es el Rey. Él es el Rey. Cristo es el Rey. Y nos ha dado armas de victoria para pelear contra el enemigo y el vengativo. Gracias por trasladarnos de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de tu Hijo amado. Te bendecimos, Señor. Grande es tu misericordia, grandes son tus cuidados y tu amor para con cada uno de nosotros. Te damos a ti el honor, la gloria, la honra y pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que los corazones estén llenos de este reino eterno, este reino de Dios y el reino de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 2 del 6 al 7, que ya lo estuvimos leyendo la semana pasada. Estuvimos viendo el reino de Dios y cómo el Señor Dios nos dice: yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en Zacarías 9:9 también nos dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno y en un pollino, hijo de asna. Eso es muy importante revisarlo en la palabra, porque vemos que Israel esperaba ver venir a Jesucristo como rey, es cierto, como rey, pero querían verlo descender en caballo blanco, pero no fue así. Él se introduce a la tierra, introduce el reino de Dios humilde y entró en un asno, no en caballo blanco. No es el tiempo del caballo blanco, pero sí Él entró de esa forma. El reino de Jesucristo se refiere a un gobierno soberano de Dios en el universo. Y Jesucristo es el Rey. En tiempos de Jesús vino a la tierra,
los judíos esperaban, como les decía, el Mesías los libertara del gobierno político y militar romano y que lo hiciera volver a los días de gloria bajo el reinado de David y Salomón. Pero Jesús hablaba de un reino espiritual. Entonces, se recordaban por lo que leían en la palabra el reino de David y el reino de Salomón. Fueron dos reinos muy gloriosos, llenos de paz, llenos de misericordia, y esperaban eso, la libertad del reino romano. Y la semana pasada estuvimos viendo en el tema anterior que el reino de Dios es espiritual y que hay tres clases de reinos: el reino de las tinieblas, el reino del hombre y el reino de Dios. Ahora, el reino espiritual viene al corazón, viene a darnos una nueva conducta de vida y debemos aprender sus leyes, porque este reino espiritual se establece solo en el corazón de los que reciben el Evangelio. Entonces llegará el tiempo en que vendrá Jesús de nuevo a la tierra, porque la Escritura en Apocalipsis nos dice que Él reinará 1000 años. Y ahí va a derrotar completamente el reino de las tinieblas. Este reino de las tinieblas todavía permanece, pero los judíos todavía esperaban que fuera ese tiempo y que su reinado fuera total. Pero no es así, porque en Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Sus orígenes son de tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, si nos damos cuenta, vemos aquí que el Dios soberano, el Padre eterno, envía a su Hijo Jesucristo, pero Jesucristo toma cuerpo para presentarse y dice: el reino de los cielos se ha acercado a nuestros corazones. Pero Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Ellos son eternos, tienen un reino eterno. Por eso es que en Lucas 1:32 y 33 declara a María el ángel: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo del Dios viviente, nosotros vamos a establecer este reino en nuestro corazón y seremos llevados de la tierra. Mire qué maravilloso. Nosotros no somos para reinar en la tierra. Nosotros venimos al reino de nuestro Señor Jesucristo para ser llevados. Vendrá un día glorioso en que los que estamos vivos, decía Pablo, porque él lo anhelaba, él deseaba. Dice: con voz de mando y con trompeta de Dios seremos llevados hacia el reino eterno para siempre jamás. Qué maravilloso las promesas que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para todos los que creemos en su nombre. Entonces vemos que es un reino espiritual en la tierra. El Señor nos confirma en su palabra todo el tiempo que su reino no es de este mundo. Él no es rey del mundo. Él vino a la tierra para salvarnos, ofrecernos una parte de su reino. Por eso es que un día llegaron los discípulos, sobre todo Pedro, y le dice: lo hemos dejado todo, ¿y ahora qué será nuestra parte? Y el Señor Jesús les dice: los que han dejado toda esta vida humana para ir en busca del reino eterno, tendrán 100 veces en la tierra y la vida eterna. O sea, hay promesas gloriosas. Entonces es importante que cada día este reino espiritual se sustente en nuestros corazones. Alejémonos un poco de vivir como el mundo. Propongamos en nuestro corazón
agradar al Rey. Él es el Rey. Él tiene el poder. Y Él es el que nos vimos también que Nicodemo pudo ser trasladado al reino eterno, al reino de Dios, porque nació de nuevo. Es una de las riquezas espirituales, nacer de nuevo. En Juan 18:36, el Señor Jesús declara: mi reino no es de este mundo. Mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían, dice, para que yo no fuera entregado a los judíos, mas mi reino no es de aquí. Él tiene un reino señalado, Él tiene un reino eterno. Vino para la tierra para salvarnos. Miqueas 5:4 dice: Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerá, porque aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Entonces, ese reino espiritual es la predicación de su evangelio. El evangelio de Jesucristo es el reino de Jesucristo en nuestro corazón. Eso queda claro en nuestras vidas. Y entonces en la proclamación del evangelio se ve la inauguración del reino. El reino se ha hecho presente entonces por medio de este rey, y el mensaje principal es el reino de los cielos. Ese es el mensaje. Cuando anunciemos de Jesucristo, dígale: nosotros vamos a entrar a un reino espiritual, y en el tiempo señalado de Dios estaremos en el reino eterno, para siempre, jamás. Aleluya. En Mateo 2:2 dice: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En la Biblia nos habla de que Abraham a sus descendientes les dejó señalado que un día vendría un rey de gloria. Y ellos trajeron presentes, porque en Abraham les fue señalado, porque dice que eran del oriente y venían descendientes. Fue trasladado el mensaje de generación en generación. Por eso Jacob también lo anuncia y les declara a los 12 hijos que se hicieron 12 tribus, y la palabra fue enseñada de generación en generación. Por eso es muy importante que como familias nos sentemos, hablemos a nuestros niños y les digamos que hay un reino, y el rey se llama Jesucristo, y que no somos de este mundo, para no vivir como este mundo, sino con las leyes espirituales que Jesucristo nos ha dado. Entonces nosotros necesitamos, porque a María le fue dicho: tendrás un hijo y le pondrás Jesús. ¿Por qué se llama Jesús el Rey? Porque Él vino para salvar y Él vino para liberar. Todo se cumplió conforme a las Escrituras, porque también estaba escrito: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y entonces Juan despertó de su vida espiritual, porque el Evangelio de Juan nos deja marcado: en el principio era el Verbo se hizo carne y vino a hacer luz a los hombres. Entonces es muy importante reconocer este poder de Dios, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y dice Mateo 2:2: ¿dónde está el Rey que ha nacido? Estaban pero conocedores, buscando al Rey. Qué hermoso es estar interesados en buscar al Rey y venir a adorarle, porque ese era el propósito: encontrar al Rey para adorarle.
Y entonces vino una adoración completa. Aunque todavía era un niño, vinieron a presentarse y estuvieron gozosos de conocerle. También vemos al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz le dice a Jesús: tú padeces y no hiciste nada malo, veo en ti al Hijo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y la promesa de Jesús fue: hoy mismo estarás en el paraíso. Qué precioso que nuestro Señor Jesucristo le ofrece que al morir estaría inmediatamente en el paraíso. Por eso es que la Biblia dice que si vivimos en Cristo, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, porque Él nos lleva a su reino eterno. Es un reino de gloria, un reino maravilloso. Entonces vemos que tenemos que entrar en el reino. Para entrar en el reino de Jesucristo, lo único que necesitamos es recibirle como Rey, recibirle como el Dios Todopoderoso. Y también son bienaventurados los que buscan su palabra, son bienaventurados los que buscan el reino de los cielos, ya lo dice su palabra. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Primero Él declaró en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí en la tierra? Su voluntad. Y el reino de Dios, decía el Señor en Marcos 4:26 al 27, es como un hombre que echa simiente en la tierra y duerme, se levanta de noche y la simiente brota y crece como él no lo sabe. Él lo que está explicando aquí es que el propósito de Dios es sembrar la buena semilla en nuestro corazón, sembrar al reino de Dios en nuestra vida, y Él va a ir haciendo su obra perfecta. Nadie puede cambiar la actitud de un hombre, por celoso que sea o hombre malvado. Nadie puede cambiar ese carácter aquí en la tierra. Para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Yo lo digo en el caso de Pablo. ¿Qué era Pablo realmente? Un fariseo de fariseos, uno encargado de matar a todos los cristianos que estuvieran en su alcance. Y se le aparece Jesucristo como Señor y Salvador y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él inmediatamente es: ¿quién eres? No te conozco. Y él le declara: yo soy Jesús. Y él le dice que él va a ser instrumento útil y le cambia ese corazón de asesino, de perseguidor de la obra de Dios. Se la cambia para ser un siervo útil. Entonces, ¿quién cambia los corazones? El Rey Jesucristo. El único que puede cambiar actitudes negativas en nuestro corazón. Busquemos su presencia, anhelemos estar delante de su trono, porque solamente así vamos a ser cambiados. Sus leyes espirituales cambian nuestra vida, porque muchos vienen de tinieblas, todos venimos de tinieblas, pero unos entraron más en las densas oscuridad de las tinieblas y traen mucho pecado en su corazón, atormentados por el pecado. Conocí a una señora que abortó y echó a su bebé en el inodoro, ahí lo tiró. Y entonces ella oía el llanto del bebé cada vez que iba al baño. Así atormentaba el enemigo su corazón. La provocó a ser una asesina de su propio hijo y después la atormentaba oyendo el llanto del bebé. Así son las tinieblas. Las tinieblas han venido para matar, robar y destruir, porque el enemigo no quiere ir solo al infierno.
Él quiere llevar la creación de Dios, pero poderoso es nuestro Padre Celestial, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él podamos llegar a ser salvos y libres de este reino. Entonces, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es la naturaleza de este reino? Su naturaleza es manifestar de muchas maneras que la persona y los hechos de Cristo, el reino de los cielos viene a la tierra y también viene para formar a un siervo sufriente, porque a María le dijeron, este niño con una espada traspasará tu corazón. ¿Por qué? Porque lo iba a ver morir en la cruz. Cuando está en la cruz le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Ahí se despidió de la maternidad, de que dejaran de ser llamada María su mamá. Ahí le entregó, ahí se cumplió la palabra del Señor. Entonces todo lo hace perfecto. Él vino a sufrir los horrores de la cruz. ¿Por qué vino a hacer eso? Porque es como una semilla que se siembra y crece en nuestro corazón y nadie sabe cómo, pero a pesar de todo alcanza grandes cosas hace Dios en medio nuestro, porque Él vino a salvar lo perdido. ¿Se recuerdan cuando se hizo pecado en la tierra con Adán y Eva? Estaban en el huerto disfrutando de las maravillas y de la comunión con Dios. Y vino el enemigo para provocar el pecado. Entonces nos heredan una vida de pecado. Y aparece Jesucristo para darnos vida, para salvar lo que se había perdido. Eso es así de maravilloso en Cristo Jesús. Por eso dice Apocalipsis 7:10, aclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dios está sentado en su trono y el Cordero. ¿Por qué le llaman el Cordero en el Apocalipsis? Que son los tiempos finales, porque hasta ahí le reconocen como el Cordero que se ofreció allá en Génesis para salvar lo que se había perdido. Adán y Eva se perdieron en el pecado por la oferta de Satanás, pero aparece Jesucristo, el Hijo de Dios, como Cordero en figura para dar su vida, y luego Él lo cumple en la cruz del Calvario. Qué hermoso es saber que nuestro Dios tiene el poder para salvarnos, porque Él es Rey. Y los reyes se sientan y otorgan la petición que se les pide. Entonces, cuando venimos a Jesucristo a pedir, qué hermoso, porque Él provee las riquezas de su gloria. Entonces, nos han quitado la escoria que nos dejaron por la sangre poderosa de Jesucristo. Y anunciamos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señores que vino a salvar. Él tiene justicia y poder. Así como todo rey o presidente se le ha dado autoridad sobre su territorio, así Jesús el Rey se le ha dado todo poder en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Y su poder se extiende a los que creen en Él. Él no vino a gobernar este mundo. Él vino a gobernar los corazones que se abren para poder entrar a nuestras vidas. Entonces, los que le reciben como Rey a través de este tiempo, Él se glorifica. Él tiene el poder. Él es el Rey de la gloria. Bendito sea su nombre. Cuán grande y maravilloso es nuestro Padre Celestial. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, poderoso para salvar? Y dice su palabra que Él es el que hace justicia, juicio a favor de los oprimidos, porque realmente sí estábamos
oprimidos por la obra del maligno. Y cuando ha venido desolación y nos hacen afligidos, entonces los gemidos del menesteroso, el Señor Jesucristo se levanta con poder cuando le clamamos: ayúdanos, Señor, tú eres mi Rey, estás entronado en mi corazón, auxilio. Mira, el pecado viene sobre mí, mira, la astucia del enemigo está sobre mí, auxíliame. El Dios del cielo glorifica su nombre y encontramos gracia ante sus ojos, y desde luego debemos rogar por conocer sus caminos, debemos conocer al Dios del cielo, y nuestros ojos deben estar siempre puestos en el autor y consumador de nuestra fe, porque la palabra de Dios y sus estatutos son nuestras ordenanzas. No debemos olvidar sus obras y los milagros que Él ha mostrado en el tiempo que Él caminó. Él vino a sanar, Él vino a liberar, Él vino para dar a conocer el poder. Por eso decían: ¿quién es este? ¿Quién tiene tanta autoridad en la tierra? Él es el Rey, y como Rey es el que tiene la autoridad. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Él es el Rey de gloria, todopoderoso, nuestro Padre celestial. Qué hermoso como vemos cómo Dios trae salvación y vida eterna a nuestros corazones. Veamos, por favor, dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. ¿Pero mediante quién? Mediante Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eso es precioso, porque dice que la ley nos fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. Porque ya estaba escrito que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el pecado nos trae muerte, pero el arrepentirnos de nuestros pecados nos trae vida por medio de Jesucristo. Entonces debemos afirmar cada día en nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, para que estemos en novedad de vida. Debemos alcanzar las riquezas de la gloria de Dios, para que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, dice su palabra. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y todos los que pecaron cometieron transgresión. Y aparece Jesucristo porque el pecado reinó en la muerte, pero la gracia de Dios reina en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito reino de Jesucristo. Bendita revelación que se nos ha dado. Qué hermoso es estar trasladados. Entonces no podemos continuar en el pecado ni que abunde en nosotros, sino la gracia de ese Rey Jesucristo debe abundar en nosotros, y debemos vivir para Dios, para que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Vamos a ser llenos de su amor, de su gracia. El Rey del cielo viene para darnos paz, y paz abundante. Por eso su palabra dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, para que todas las cosas sean añadidas. Necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia, no solo recibirle como Señor y Salvador. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y vivir una vida común no se puede. Tenemos que buscar el camino que nos corresponde. A cada uno les he señalado un camino.
A unos les exigen más, a otros menos, pero en todas las cosas hay un camino que seguir. Jesucristo, nuestro Rey, desea que le agrademos y que sus leyes sean nuestros tesoros y que amemos este reino eterno para vivir en novedad de vida. Entonces vemos que el bienestar no va a ser solo temporal, va a ser un bienestar eterno. Cuando el reino de los cielos se acerca a una vida, Él trae paz, sanidad, milagros, sobrenaturalidades. El milagro más glorioso que podemos ver es ser apartado del reino de tinieblas y estar, porque ya lo dice su palabra, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del dominio de Satanás, libres del dominio del enemigo. Entonces sí tenemos que tener a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Eso es hermoso, porque la Biblia dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, porque los ciegos ven. Antes no teníamos ojos para ver a Jesucristo, ahora se abrieron nuestros ojos para contemplar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los cojos, dice, es porque cuando se habla de cojos, es porque no tienen un caminar recto, un caminar derecho. Siempre se están saliendo del camino. Hay un camino trazado a través del Evangelio de Jesucristo. Y porque Él lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que caminar conforme a la doctrina que Jesucristo enseñó. Y el Dios del cielo siempre dijo: os habéis oído y yo os digo. Hay que estudiar mucho la palabra del Señor para poner nuestros pies derechos en el camino, en la verdad, en la vida, porque esta vida la ofrece nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los leprosos son limpiados, dice. La lepra es figura del pecado, y dice que por medio de la sangre de Jesucristo fuimos limpiados de todo ese pecado que nos hacía un decreto contrario a caminar en la voluntad de Dios. Entonces debemos ser limpios. Si se recuerdan, en el tabernáculo de Moisés, lo primero que había en el lugar, en el atrio, era agua. El sacerdote pasaba por ahí y se pasaba limpiando, lavando. La palabra de Dios nos lava, nos limpia. Porque la Biblia dice que todos nosotros, los nacidos de nuevo y que caminamos en el reino de Jesucristo, hemos sido hechos conforme a su llamado, conforme al sacerdocio del orden de Melquisedec. Todos somos sacerdotes de este reino eterno. Y lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos, lavarnos con el agua y luego pasar al lugar santo. Y en el lugar santo está el pan, ese pan que lo ponían fresco cada día. ¿Quiénes comían ese pan? Era exclusivo para los sacerdotes. Por eso la palabra revelada es para los sacerdotes de este reino eterno, de este reino de Jesucristo. Somos llamados a ser un sacerdocio santo. Tenemos el pan de vida que alimenta nuestra alma y nos hace libres y limpios. Y ahí estaba el candelabro, y el candelabro estaba lleno del aceite. Es el Espíritu Santo que viene a estar en medio nuestro. Y no debemos olvidar el incienso, la oración. Se ha estado estudiando mucho sobre la oración
Y algún día, primero Dios, aprendamos a orar delante de nuestro Padre Celestial como conviene, como sacerdotes de este reino eterno. Y también nos dice, el reino de los cielos se acerca, hay vida eterna, hay paz. Hay mucha gente que no mantiene paz en su corazón. Está asustada, todo le asusta. Ay, no puede salir a la calle, tenga cuidado. Y sobre todo ahorita con esta pandemia. He oído de gente que está tan asustada que cuando su familia entra, los mandan a bañar, los mandan a limpiarse, los mandan a que no, ni la pueden tocar. Y están ahí guardados por los horrores que ha dado esta pandemia. Pero poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Si Él permite que pasemos por ahí, el mismo Dios nos va a dar la capacidad para salir triunfantes. Él nos sanará, porque así lo dice su palabra. Él trae sanidad y en Él somos más que vencedores. No desmayemos en nuestra vida diaria. Confiemos, seamos limpios, seamos sanos, tengamos paz de Dios, porque este evangelio es un evangelio de paz y de gozo. Ese es el reino de Jesucristo. Hay milagros y sobrenaturalidades. Qué maravilloso es ver las sobrenaturalidades de Dios. Estábamos en un retiro ya programado y de repente anuncian que el clima para ese día era venía una tormenta terrible. Y como en ese lugar había río, entonces empiezan a llamar las hermanas, vamos a hacer el retiro, ¿será posible? Y oramos a Dios pidiendo un milagro, una sobrenaturalidad. Y se fue la lluvia, no llovió todo el día en ese retiro. El río tranquilo, hasta calor había y mis hermanas ahí han de recordar, las que están viendo este programa y fueron a ese retiro. Vimos la sobrenaturalidad de no haber lluvia. Se detuvo la lluvia. Dios nos dijo, no va a haber lluvia. Este día no va a llover, porque mi voluntad es que ustedes estén en ese retiro. Aleluya. Vemos milagros, maravillas en este reino de Jesucristo. Caminemos buscando su rostro. Caminemos preguntando por su nombre. El glorioso Hijo de Dios se manifiesta en grande. Poderoso es para salvarnos, para guardarnos. Jesucristo es el Rey de gloria, el eterno Dios, el poderoso Salvador. Qué cosas más grandes las que hemos de ver si caminamos en su justicia y caminamos en este reino, pidiendo cada día que su palabra se entrone en nuestro corazón y amemos a Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a ver Mateo 11:5, también dice que es anunciado el Evangelio. Y Marcos 2:10 al 11, es Marcos 10:2, del 10 al 11, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Son las órdenes del Todopoderoso. Se recuerda de esa historia, ¿verdad? Dice la Biblia que oyeron que Jesús iba a estar en un discipulado, en un hogar. Y los amigos llevan al paralítico. Y todos, cuando le dijeron, tus pecados te son perdonados, dijeron, ¿y quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que hace milagros y maravillas? Jesucristo el Rey. Y no solo eso, sino le dijo que Él tiene toda
potestad en la tierra de perdonar los pecados. Así es que esos pecados que atormentan la vida, que están atormentando pecados antiguos, que están atormentando una vida, en el poderoso nombre de Jesús son perdonados, porque Él tiene la potestad, Él tiene toda autoridad y en su nombre vamos a ser más que libres. Por eso le dijo al paralítico: camina, levántate, y levantaron. Y también vemos ese milagro en Pedro y Juan cuando iban camino a la Hermosa, aquella iglesia. Ahí había un paralítico pidiendo que le dieran dinero y ellos declararon: no tenemos ni oro ni plata, mas lo que tenemos te damos en el nombre poderoso de Jesús. Levántate derecho y camina. Ese hombre entró al templo a dar la gloria, la honra, la alabanza al Dios Todopoderoso. Es un reino maravilloso. Es Jesucristo nuestro Dios quien tiene la autoridad, tiene el poder para cambiar nuestras vidas, para hacer milagros y maravillas. Por eso tenemos que pedir fe. Digámosle: Señor Jesucristo, enriquécenos en tu fe, porque tú tienes todo poder, toda autoridad. Se le dio el Padre para darnos de las riquezas que necesitamos, y esas riquezas es la fe. Necesitamos estar en fe, y la fe hará ver cosas maravillosas. Después de la fe, dice Hebreos, la substancia de lo que no se ve, pero se espera. Se espera porque tenemos fe en Jesucristo. Y en Hebreos nos da una cita y nos habla de todos los que caminaron en fe. Vamos a leerlo, o por lo menos vamos a leer algunos versículos para que podamos caminar en fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, para que ellos caminaran en fe. Por la fe entendemos que el universo, dice, fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, dice, ahí nos empiezan a mencionar: Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín y alcanzó buen testimonio, porque fue justo. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para no ver muerte. Por la fe se alcanzaron grandes cosas y no fue hallado, dice, porque Dios lo trasladó. Son primicias de lo que Dios va a hacer con su iglesia. Y sin fe, dice la Escritura en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios en este reino, porque es necesario que el que se acerca a este reino de Dios y de su Hijo amado debe de estar buscando la fe y la esperanza en el Dios Todopoderoso. Entonces necesitamos de fe. La Biblia nos dice que Dios es todopoderoso y a través de la fe va a quitar todo el poder del reino de las tinieblas y nos va a hacer más que vencedores. Nos va a dar armas de victoria para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y aún dice el Salmo: en nuestras camas estaremos cantando y dándole la gloria al único y soberano Dios. Poderoso es nuestro Señor. Colosenses 2:10 nos dice: habéis sido hechos completos en Él, el que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces no veamos a Jesucristo tan débil, no lo veamos morir en la cruz solamente, veámoslo levantarse de los muertos, resucitando con poder y gloria, derrotando las tinieblas, porque este reino de su Hijo amado
vino para deshacer todas las obras del maligno y darnos vida y vida abundante. Entonces sí necesitamos caminar cada día buscando su rostro, preguntando por su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria, honra al Dios que hace justicia, porque el Rey de Reyes ya nació en la tierra y está aquí para bendecirnos. Dios es poderoso. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida en este reino. Un reino de luz, un reino donde su luz será abundada hasta 7 veces, dice. Y el número 7 nos habla de la totalidad del reino de los cielos en nuestro corazón. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Busquémosle amando su palabra, buscando su presencia, buscando ser llenos de la gloria y de la honra del Todopoderoso. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Oramos y pidámosle al Dios eterno. Bendice nuestras vidas, Padre Celestial. Declaremos que su reino se establece cada día en nuestro corazón y que anhelamos estar en este reino de luz. Bendito sea el Señor Jesucristo, que nos da su conocimiento de la palabra para que cada día las tinieblas huyan. Permanezcamos en este reino de gloria, donde el Rey es Jesucristo. Es un reino eterno. Bendito su nombre. Oramos, Padre que estás en los cielos. Gracias, gracias te damos por darnos un Rey, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias por trasladarnos de las tinieblas a tu luz. Gracias por darnos ojos para ver tu hermosura, para contemplar la belleza de este reino. Gracias por enderezar nuestros caminos para que sean rectos delante de ti. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llena del poder para resistir, nos da armas de luz para resistir las obras del maligno. Bendito Salvador, cuán grande es tu misericordia y tu poder. Gracias, Señor, por habernos alcanzado. Gracias por cada hermano, por cada hermana que ven estos programas. Los bendecimos para que el reino de los cielos, el reino de Jesucristo, pueda estar en sus corazones, obrando milagros, maravillas, prodigios, mientras tú te tardas en venir, Señor. Queremos amarte, bendecirte. Queremos adorar al Rey como aquellos magos que vinieron a adorarle y traían presentes para darle honra, gloria y alabanza al Todopoderoso. Grande es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por este reino maravilloso que nos presentas. Que lo amemos, que lo anhelemos, es nuestro deseo y nuestra oración para todos los oyentes. Que Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídese mucho y la paz de Cristo sea en su corazón.